¿Qué ocurriría si cada tren al que subieras fuera una apuesta contra la naturaleza? En todo el mundo existen líneas ferroviarias donde el más mínimo error puede desencadenar consecuencias imprevisibles. Hay trenes que cruzan desfiladeros de cientos de metros de profundidad, serpentean entre barrios densamente poblados, atraviesan desiertos implacables o conquistan montañas cubiertas de nieve y hielo. En el video de hoy descubriremos las 14 líneas ferroviarias más peligrosas y extraordinarias del mundo, donde la ingeniería, el valor y la determinación humana son puestos a prueba en cada recorrido. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal para acompañarnos en más viajes fascinantes. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país estás viendo este video? Número 1. El tren de Viswaiktema, Bangladesh. Cada año, cuando se celebra el Festival Islámico de Viswaiktema en Bangladesh, aparece una de las escenas ferroviarias más extraordinarias del planeta. Trenes diseñados para transportar alrededor de 1000 pasajeros terminan llevando a más de 10.000 personas. No solo los vagones van completamente abarrotados, sino que miles de viajeros ocupan también el techo, se aferran a los laterales e incluso cubren casi por completo la estructura del convoy. Esta situación no solo es consecuencia de la enorme afluencia de peregrinos, sino también una prueba del colapso que sufre el sistema de transporte durante los días del festival. Cuando el número de pasajeros supera con creces la capacidad prevista, el centro de gravedad del tren se eleva considerablemente, haciendo que cada curva represente un desafío para su estabilidad. Basta una fuerte sacudida para que miles de personas sobre el techo tengan que emplear todas sus fuerzas para mantener el equilibrio. Además del riesgo constante de caer al vacío, deben vigilar continuamente los cables eléctricos de alta tensión y las ramas de los árboles que pasan a escasos centímetros de sus cabezas. Un solo instante de distracción o un movimiento en el momento equivocado puede provocar una tragedia irreversible. Lo más sorprendente es que esta escena se repite año tras año. Miles de personas aceptan poner en riesgo su seguridad con tal de llegar a tiempo a su lugar de peregrinación. Para ellos, el tren no es simplemente un medio de transporte, sino una parte esencial de su viaje de fe. Sin embargo, desde el punto de vista de los ingenieros ferroviarios, este es uno de los ejemplos más claros de cómo los límites físicos de un tren son llevados al extremo, donde la distancia entre la seguridad y el desastre puede reducirse a apenas unos centímetros. Número 2. El tren de extracción de sal del lago Burlinskoye, Rusia. En medio de las inmensas estepas de Siberia se encuentra un hermoso lago de color rosa llamado Burlinskoye. Para los turistas es un paisaje único y fascinante, pero para los trabajadores del ferrocarril representa uno de los entornos más agresivos que existen para cualquier estructura metálica. Lo más sorprendente es que el tren encargado de extraer la sal no circula por la orilla del lago, sino que avanza directamente sobre el agua. Toda la vía férrea permanece sumergida bajo la superficie salada, creando la impresionante ilusión de que el convoy navega por un océano rosa infinito. Cada viaje tiene como objetivo recoger las capas de sal cristalizada, conocidas como el oro blanco de esta región. Sin embargo, trabajar en estas condiciones supone enormes desafíos técnicos. Con una concentración aproximada de 200 gramos de sal por litro de agua, los raíles, las ruedas y el chasis de la locomotora sufren un proceso constante de corrosión. El agua salada actúa como un agente corrosivo natural que desgasta silenciosamente cada componente mecánico después de cada recorrido. Con el paso del tiempo, gruesas capas de sal se adhieren al tren, aumentando su peso y pudiendo incluso deformar la estructura de los vagones. Los ingenieros deben limpiar e inspeccionar continuamente cada pieza, ya que una acumulación excesiva de sal puede bloquear los ejes de las ruedas en pleno lago. Se trata de una batalla interminable entre la tecnología y la naturaleza, donde el ser humano lucha sin descanso contra el poder corrosivo del agua salada para mantener en funcionamiento una de las líneas ferroviarias más singulares del planeta. Número 3. El ferrocarril de Gornergrat, Suiza. Escondido entre las majestuosas montañas de los Alpes suizos, el ferrocarril de Gornergrat es una auténtica demostración de la capacidad del ser humano para desafiar a la naturaleza. A diferencia de los trenes convencionales, este sistema está diseñado para ascender hasta más de 3.000 metros de altitud,
donde las temperaturas extremas, la nieve, el hielo y los fuertes vientos pueden dejar fuera de servicio a la mayoría de los equipos mecánicos tradicionales. La pendiente de la línea supera con creces la capacidad de adherencia de unas ruedas de acero convencionales. Si dependiera únicamente de la fricción entre las ruedas y los raíles, el tren difícilmente podría superar rampas de más del 20%, especialmente cuando la vía está cubierta de nieve o hielo. Por esta razón, toda la línea utiliza el sistema de cremallera ABT, en el que un engranaje de la locomotora se acopla directamente a una barra dentada situada entre los raíles. Gracias a este mecanismo, el tren mantiene una tracción constante incluso en pendientes que parecen casi verticales. Durante una tormenta de nieve, la visibilidad puede reducirse prácticamente a cero. En esas circunstancias, los sensores y los sistemas automáticos de frenado desempeñan un papel esencial para mantener una velocidad segura. Un fallo en la transmisión o en los frenos podría provocar que la fuerza de la gravedad arrastrara el tren cuesta abajo. Por ello, cada viaje en el Gornergrat no solo ofrece vistas espectaculares, sino que también constituye una impresionante exhibición de ingeniería de precisión en uno de los entornos más extremos de Europa. Número 4. El ferrocarril del acantilado de Dawe, China. En la provincia china de Zhejiang existe una línea ferroviaria cuya sola imagen basta para provocar vértigo. El ferrocarril de Dawe fue construido siguiendo acantilados casi completamente verticales, dando la impresión de que el tren flota en el aire en lugar de desplazarse sobre tierra firme. De sus aproximadamente 13 kilómetros de longitud, más de un tercio discurre sobre estructuras de acero fijadas directamente a paredes de granito con inclinaciones cercanas a los 90 grados. Esto significa que durante buena parte del trayecto prácticamente no hay suelo bajo el tren. Todo el peso del convoy se transmite a través de soportes metálicos y anclajes profundamente incrustados en la montaña. Para garantizar la seguridad, los ingenieros inspeccionan constantemente cada tornillo, cada soldadura y cada soporte estructural. Las vibraciones generadas por los motores eléctricos se calculan cuidadosamente para evitar la fatiga del metal tras años de funcionamiento. Cuando la niebla envuelve los acantilados, los pasajeros dejan de ver el suelo y tienen la sensación de viajar suspendidos sobre un inmenso mar de nubes. A unos 1.200 metros de altitud, la distribución del peso entre los vagones también se convierte en un factor decisivo. Un pequeño desequilibrio puede generar enormes esfuerzos sobre toda la estructura de soporte. Por eso, cada recorrido por la línea de Dawe es una prueba del extraordinario nivel de la ingeniería moderna, donde cálculos de una precisión milimétrica han hecho realidad un ferrocarril que parecía imposible de construir. Número 5. El ferrocarril de la muerte, Tailandia y Myanmar. Oculto entre las densas selvas tropicales y las escarpadas montañas de piedra caliza de Tailandia y Myanmar se encuentra un ferrocarril cuyo nombre basta para estremecer a cualquiera, el ferrocarril de la muerte. No es solo una obra de infraestructura, sino también el testigo de uno de los capítulos más trágicos de la historia de la humanidad. Construido durante la Segunda Guerra Mundial a un costo de innumerables vidas humanas, este trazado tuvo que abrirse paso por un terreno casi imposible de conquistar, donde montañas, selvas y profundos barrancos desafiaban constantemente al ser humano. A día de hoy, muchos de sus puentes de madera originales continúan en servicio. Precisamente estos puentes convierten la ruta en una de las más peligrosas del mundo. A diferencia del acero o el hormigón, la madera es un material vivo que se expande y se contrae continuamente bajo la influencia del clima tropical. La elevada humedad, las lluvias constantes y el paso de las décadas obligan a realizar inspecciones permanentes para garantizar que las estructuras sigan soportando el peso de los trenes. Además, el terreno bajo las vías sufre frecuentes erosiones después de las fuertes lluvias. En algunos tramos, la tierra desaparece parcialmente y los raíles parecen quedar suspendidos en el aire, obligando a los trenes a reducir la velocidad al mínimo. Los maquinistas deben conducir con extrema precisión para evitar vibraciones excesivas que puedan comprometer la estabilidad de los antiguos pilares de madera. Cada recorrido por esta línea representa una combinación de experiencia, ingeniería y confianza en unas estructuras que han resistido durante décadas frente a la fuerza implacable de la naturaleza. Número 6.
El tren a las nubes, Argentina. Muy pocas líneas ferroviarias del mundo llevan a sus pasajeros por encima de los 4.000 metros de altitud como el famoso tren a las nubes de Argentina. Atravesando la majestuosa cordillera de los Andes hasta alcanzar aproximadamente los 4.220 metros sobre el nivel del mar, esta ruta no solo acerca a los viajeros al cielo, sino que también obliga tanto a las personas como a la maquinaria a enfrentarse a los límites de la supervivencia. A esta altitud, el aire contiene mucho menos oxígeno. La reducción del oxígeno dificulta la combustión del combustible en los motores diésel, disminuyendo considerablemente la potencia de las locomotoras. Para los pasajeros, el riesgo de sufrir hipoxia está siempre presente, pudiendo provocar mareos, dificultad para respirar y fatiga si el organismo aún no se ha adaptado a la altura. Por esta razón, el tren está equipado con cilindros de oxígeno y personal médico preparado para atender cualquier emergencia durante todo el trayecto. Uno de los puntos más impresionantes del recorrido es el viaducto La Polvorilla, una gigantesca estructura metálica de aproximadamente 1.764 toneladas que cruza un profundo valle a una altitud espectacular. Debido a la gran diferencia de temperatura entre el día y la noche, el puente se expande y se contrae constantemente. Al mismo tiempo, los fuertes vientos andinos ejercen una intensa presión lateral sobre el tren, especialmente en los tramos completamente expuestos y sin barreras de protección. Por ello, antes de cada viaje, los ingenieros inspeccionan cuidadosamente cada vagón y toda la estructura para asegurarse de que todos los sistemas funcionen con absoluta precisión bajo las durísimas condiciones de la alta montaña. Número 7. La calle del tren de Hanoi, Vietnam. En pleno corazón de Hanoi existe un lugar donde la vida cotidiana y el ferrocarril prácticamente se fusionan. Se trata de la famosa calle del tren, donde, apenas unos minutos antes de que llegue el convoy, las cafeterías siguen llenas de clientes y los turistas pasean tranquilamente junto a las vías. Es uno de los pocos lugares del mundo donde la distancia entre las personas y un tren en movimiento se reduce a apenas unas decenas de centímetros. Las vías atraviesan un barrio densamente poblado, dejando solo alrededor de 1,5 metros entre el tren y las fachadas de las viviendas. Cuando el convoy se aproxima, ese espacio se reduce rápidamente hasta unos escasos 30 o 40 centímetros. Residentes, dueños de los cafés y visitantes deben pegarse inmediatamente a las paredes, retirar mesas, sillas y cualquier objeto que pueda invadir el paso del tren. En ese instante, el calor desprendido por la locomotora y la potente ráfaga de aire golpean directamente a quienes permanecen junto a la vía. El estruendo de las ruedas de acero sobre los raíles y el rugido del motor permiten sentir toda la fuerza de una gigantesca masa de metal de cientos de toneladas pasando justo delante de ellos. Basta un objeto colocado en el lugar equivocado o un paso en falso para que ocurra un accidente. Precisamente esa cercanía casi increíble ha convertido a la calle del tren de Hanoi en una de las líneas ferroviarias más sorprendentes y singulares del planeta. Número 8. El tren colgante de Apex Valley, China. Mientras la mayoría de los ferrocarriles del mundo circulan sobre el suelo, en la ciudad china de Wuhan existe un tren que viaja de una manera completamente diferente. Apex Valley es el primer sistema comercial de tren colgante de China, donde los vagones permanecen suspendidos bajo una vía elevada, creando la sensación de deslizarse por el aire. Lo más llamativo de este sistema no es solo su diseño, sino también su avanzado nivel de automatización. El tren funciona completamente sin conductor. Todas las maniobras de aceleración, frenado y parada de emergencia son gestionadas por un sistema de inteligencia artificial que procesa la información mediante algoritmos con una precisión de milésimas de segundo. Todo el funcionamiento depende de un suministro eléctrico estable y de una red de sensores que supervisa continuamente el estado de la infraestructura. El suelo de cristal transparente bajo los pies de los pasajeros está fabricado con materiales de alta resistencia capaces de soportar grandes cargas e impactos, ofreciendo la sensación de flotar sobre el vacío. Sin embargo, detrás de esta espectacular experiencia existe un sistema tecnológico extremadamente complejo. Si los sensores detectan cualquier anomalía en el voltaje o en la estructura de la vía suspendida, el tren se detiene automáticamente para garantizar la seguridad. En ese caso,
los pasajeros deberán esperar a que los equipos de rescate accedan mediante equipos especializados. Este ferrocarril representa una visión del futuro del transporte ferroviario, donde la tecnología busca reducir al mínimo los errores humanos, aunque al mismo tiempo exige estándares técnicos extraordinariamente rigurosos. Número 9. El tren del mineral de hierro, Mauritania. En medio del inmenso mar de arena del desierto del Sáhara circula uno de los trenes más largos y pesados que existen sobre la Tierra. Se trata del tren de transporte de mineral de hierro de Mauritania, un auténtico monstruo de acero de aproximadamente 2,5 kilómetros de longitud y más de 200 vagones, que recorre cerca de 700 kilómetros a través de una de las regiones más áridas e inhóspitas del planeta. Visto desde el aire, parece una gigantesca serpiente metálica deslizándose entre interminables dunas de arena. Pero el verdadero desafío es el entorno extremo en el que opera. Bajo el abrasador sol del Sáhara, la temperatura de los raíles puede superar los 60 grados Celsius, provocando una continua expansión del metal. Al mismo tiempo, el polvo ultrafino del mineral de hierro es levantado constantemente por el viento e invade los motores, los sistemas de filtrado e incluso las vías respiratorias de las personas. Quienes viajan gratuitamente sobre los vagones cargados de mineral deben cubrir completamente su cuerpo para evitar inhalar estas peligrosas partículas. Aún más temibles son las tormentas de arena, que pueden aparecer sin previo aviso. En cuestión de minutos, la arena puede cubrir completamente las vías, reducir drásticamente la visibilidad y aumentar el riesgo de descarrilamiento. Si ocurre un accidente en medio del inmenso desierto, los equipos de rescate pueden tardar varios días en llegar al lugar. Por eso, cada recorrido de este tren no solo consiste en transportar mineral, sino también en poner a prueba la resistencia del ser humano y de la maquinaria frente a uno de los entornos más hostiles del planeta. Número 10. El ferrocarril del lago Salado Chaka, China. Situado a unos 3.100 metros sobre el nivel del mar, el lago Salado Chaka es conocido desde hace mucho tiempo como el espejo del cielo. Sus aguas tranquilas reflejan las nubes blancas y el intenso azul del firmamento, creando un paisaje que parece sacado de una pintura. Sin embargo, detrás de esa belleza se esconde uno de los entornos ferroviarios más desafiantes del mundo. El tren que recorre esta línea ofrece la sensación de deslizarse sobre un inmenso espejo, donde el límite entre el cielo y la tierra prácticamente desaparece. Pero lo que realmente preocupa a los ingenieros no es el paisaje, sino la enorme cantidad de sal que cubre toda la zona. La sal corroe constantemente las piezas metálicas, mientras que la intensa radiación ultravioleta propia de la gran altitud acelera el envejecimiento de los materiales poliméricos, las juntas de goma y los lubricantes. Además, el terreno salino sobre el que descansan las vías es relativamente blando y experimenta pequeños hundimientos con el paso del tiempo. Una variación mínima en la superficie puede desalinear los raíles apenas unos milímetros. Para trenes que pesan decenas de toneladas, esa pequeña desviación puede afectar significativamente su estabilidad. Si el nivel del agua aumenta después de las lluvias, el agua salada también actúa como conductor eléctrico, incrementando el riesgo de cortocircuitos en los sistemas electrónicos. Por ello, cada viaje a través del lago Chaka es el resultado de un estricto control técnico destinado a garantizar la seguridad en uno de los entornos ferroviarios más exigentes del planeta. Número 11. El ferrocarril de Mount Washington, Estados Unidos. Inaugurado en 1869, el ferrocarril de Mount Washington está considerado uno de los trenes de montaña más antiguos del mundo. Después de más de siglo y medio de funcionamiento, continúa llevando a miles de visitantes hasta la famosa cima del estado de New Hampshire mediante un sistema mecánico que apenas ha cambiado desde su diseño original. El tramo más desafiante del recorrido es conocido como Jacob's Ladder, donde la pendiente alcanza el impresionante 37,4%. Se trata de una inclinación prácticamente imposible para un tren convencional que dependa únicamente de la adherencia entre las ruedas y los raíles. Para superar este obstáculo, toda la línea utiliza un sistema de cremallera, en el que un engranaje de la locomotora se acopla a una barra dentada situada entre los carriles, garantizando una tracción constante incluso en las laderas más empinadas.
En el interior de los vagones, los asientos también poseen una inclinación especial para mantener a los pasajeros en una posición cómoda y equilibrada durante el ascenso. Mientras tanto, las decenas de toneladas que pesa el convoy son empujadas continuamente cuesta abajo por la gravedad, sometiendo al sistema de transmisión y de frenado a enormes esfuerzos. El clima en la cima de Mount Washington es famoso por ser uno de los más extremos de Estados Unidos. En este lugar se han registrado vientos superiores a los 300 km por hora, capaces de sacudir violentamente todo el tren. En condiciones tan severas, cada sistema de seguridad debe funcionar con absoluta precisión. Un solo fallo en una pendiente tan pronunciada podría provocar una pérdida total del control. La combinación de un terreno extremo, un clima implacable y una ingeniería mecánica clásica convierte a Mount Washington en uno de los ferrocarriles más extraordinarios del mundo. Número 12. El viaducto de Riblead, Reino Unido. En medio de los paisajes salvajes del Valle de Yorkshire, en Inglaterra, se alza una obra de ingeniería que ha resistido el paso del tiempo durante más de un siglo y medio. Se trata del viaducto de Riblead, un puente ferroviario construido con alrededor de 1,5 millones de ladrillos, una auténtica obra maestra de la época victoriana que continúa soportando el paso de los trenes hasta nuestros días. Desde la distancia, sus interminables arcos de piedra crean un paisaje majestuoso, aunque detrás de esa belleza se libra una constante batalla contra la fuerza de la naturaleza. A diferencia de muchos puentes modernos construidos con acero u hormigón armado, Riblead depende principalmente de una estructura de ladrillo y mortero. Tras más de 150 años de servicio, los fuertes vientos, las lluvias intensas y las heladas han castigado cada uno de sus ladrillos. Además, el puente se encuentra en un corredor natural de viento donde las ráfagas pueden ejercer una enorme presión sobre los trenes que circulan a unos 30 metros de altura. Para reducir el efecto del viento, los ingenieros victorianos diseñaron el puente con una ligera curvatura que ayuda a distribuir mejor las fuerzas laterales. Sin embargo, el tiempo sigue siendo su mayor enemigo. El agua de lluvia puede penetrar entre los ladrillos y debilitar el mortero si no se realizan labores constantes de mantenimiento. Por ello, los ingenieros inspeccionan cuidadosamente cada arco, cada unión y cada pequeña grieta para garantizar que la estructura continúe soportando el peso de los trenes modernos. Riblead no es solo un puente, sino también un extraordinario símbolo de la resistencia de la ingeniería clásica frente al paso del tiempo. Número 13. El viaducto de Malleco, Chile. Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del planeta. Por ello, construir cualquier puente implica prepararlo para resistir terremotos que pueden producirse en cualquier momento. Entre todas esas estructuras, el viaducto de Malleco destaca como una de las obras ferroviarias más impresionantes del país. El puente se eleva aproximadamente 102 metros sobre un profundo valle, ofreciendo un paisaje tan espectacular como desafiante. Lo más sorprendente es que toda su estructura metálica no fue soldada con técnicas modernas, sino ensamblada mediante cerca de 20.000 remaches fabricados artesanalmente. Precisamente estas uniones proporcionan al puente un cierto grado de flexibilidad, permitiéndole absorber mejor las vibraciones provocadas por los terremotos que muchas estructuras completamente rígidas de hormigón. Sin embargo, trabajar en este puente supone un enorme desafío para los equipos de mantenimiento. Los ingenieros deben inspeccionar cada viga y cada remache bajo fuertes vientos y a más de 100 metros de altura sobre el suelo. Una vibración anormal o un pequeño signo de fatiga del metal puede convertirse en la primera señal de un problema estructural importante. Cuando los pesados trenes de mercancías cruzan el viaducto, toda la estructura soporta enormes cargas. La combinación de gran altura, actividad sísmica y cargas constantes convierte al viaducto de Malleco en una de las obras ferroviarias más destacadas de Sudamérica. Número 14. El mercado ferroviario de Mae Klong, Tailandia. La última parada de nuestro recorrido nos lleva a un lugar donde la vida cotidiana y el ferrocarril conviven de una forma casi imposible de creer. Se trata del famoso mercado ferroviario de Mae Klong, en Tailandia, construido directamente sobre una línea ferroviaria que continúa funcionando todos los días.
A diferencia de las estaciones protegidas o de las vías rodeadas por barreras de seguridad, en Maiklón los puestos de verduras, frutas, alimentos y otros productos se colocan prácticamente sobre los raíles. Todo transcurre con absoluta normalidad hasta que el silbato del tren resuena a lo lejos. Ese sonido marca el inicio de una coreografía perfectamente sincronizada. Los vendedores disponen de apenas 30 segundos para plegar los toldos, retirar las mesas y despejar completamente las vías. Instantes después, el tren avanza lentamente mientras la distancia entre los vagones, la mercancía y las personas se reduce en ocasiones a solo unos centímetros. No existen barreras automáticas, puertas de seguridad ni sofisticados sistemas de protección. Todo depende de la experiencia, la atención y la coordinación de quienes han convivido con esta rutina durante años. Basta con que un puesto no se retire a tiempo o que un objeto metálico permanezca sobre los raíles para que el tren lo arrastre y provoque una peligrosa reacción en cadena dentro del reducido espacio del mercado. Aún así, durante décadas, los habitantes de Maiklón han mantenido este singular estilo de vida, convirtiendo una de las líneas ferroviarias más sorprendentes y peligrosas del mundo en una parte inseparable de su día a día. Acabamos de recorrer algunas de las líneas ferroviarias más impresionantes del planeta, donde cada viaje representa una extraordinaria combinación de ingeniería, innovación y valentía frente a algunos de los entornos naturales más extremos del mundo. Desde acantilados vertiginosos, desiertos abrasadores y lagos alados hasta mercados llenos de vida y puentes centenarios, todas estas rutas demuestran que el ser humano siempre encuentra la forma de superar lo que parecía imposible. ¿Cuál de estas líneas te ha impresionado más o cuál te parece la más aterradora? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este video, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestras próximas aventuras. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.